La Casa Blanca estaba en caos total. El presidente de los Estados Unidos lanzó duras críticas directamente contra México. México es un país de pedigüeños que viaja gratis, mantenido por los impuestos de los estadounidenses. Sin embargo, en una simulación de alto secreto que el Pentágono realizó en secreto, ellos mismos quedaron petrificados. Al eliminar a México, la hegemonía en el Pacífico se derrumbó por completo en solo 72 horas. Aquellos que intentaron pisotear a México revelaron irónicamente sus propios puntos débiles mortales ante todo el mundo. Incluso se filtraron documentos ultrasecretos del Ministerio de Defensa de Japón y del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Dentro de ellos, contenían la impactante verdad que nadie se había atrevido a mencionar en voz alta. A partir de ahora, revelaré todos los detalles de esa simulación ultra secreta. Antes de comenzar, por favor suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario alentador como Viva México, para apoyar a México. Si se suscriben y le dan me gusta antes de empezar, será de gran ayuda. Por favor, dejen un comentario diciendo que México es el mejor. Soy Richard Halein. Fui director principal en la Oficina de Estrategia del Pacífico del Pentágono de EEUU y actualmente me desempeño como investigador principal en el Instituto de Estrategia de Defensa de la Universidad George Mason. La razón por la que estoy aquí hoy es solo una, porque la única convicción que mantuve firmemente mientras caminaba por los pasillos del Pentágono durante más de 30 años se hizo añicos en solo 72 horas. Esa convicción era que México es un país que no podría sobrevivir ni un solo día sin Estados Unidos. Les diré detalladamente cuán arrogante fui y cómo esa arrogancia fue destrozada miserablemente. Lo confesaré honestamente. Nunca había pensado seriamente en México. Dentro del Pentágono, siempre había un calificativo que acompañaba a la palabra México. Un país que no paga, un país protegido por los impuestos de los estadounidenses. Era solo una zona de amortiguamiento estratégica, que existía únicamente por la amenaza de sus vecinos del norte. Cuando se hablaba de México en la sala de reuniones, la mayoría de los altos mandos militares suspiraban primero. La percepción de que era un país que no sabía agradecer aunque Estados Unidos vertía sangre y dinero para protegerlo, estaba profundamente arraigada en todo el Pentágono. Aunque me avergüenza decirlo, yo tampoco estaba libre de esa percepción. En junio de 2019, el aire en Washington cambió por completo. El presidente de los Estados Unidos aprobó un ataque de precisión contra instalaciones militares de Irán, pero lo canceló abruptamente solo 90 minutos antes de que comenzara la operación. Los medios de todo el mundo estaban alborotados, los aliados estaban en confusión, y el Congreso comenzó a cuestionar públicamente la determinación del presidente. La atmósfera dentro de la Casa Blanca era verdaderamente aterradora. Cada personal con el que me cruzaba en el pasillo tenía una expresión rígida y nadie quería hablar primero. La sensación de crisis política del presidente estaba en su apogeo. No podía aceptar que la decisión de cancelar el ataque aéreo a Irán fuera vista como un símbolo de debilidad. La cúpula de la Casa Blanca se reunió urgentemente. Tenían que desviar la flecha de la crítica a otro lugar. Necesitaban un chivo expiatorio para dirigir la ira del público hacia el exterior, y ese objetivo era México. Si preguntan por qué eligieron a México, la respuesta es simple. Pensaron que era el más fácil de manipular. México ya pagaba una parte considerable de los costos de estacionamiento de las tropas estadounidenses, pero la mayoría de los ciudadanos estadounidenses ni siquiera sabían ese hecho. Juzgaron que si acusaban a México de ser un país que viaja gratis, la opinión pública se movería fácilmente. Fue la estrategia más vil y cobarde de romper la crisis política interna golpeando a un país aliado. En ese momento, incluso pensé que este juicio era una genialidad, sin saber cuán fatal era esa ilusión. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, de la Casa Blanca, el llamado NSC. Yo también estaba allí como representante de la línea de política del Pentágono. En la sala de reuniones, estaban presentes todas las figuras militares de alto nivel, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto. El confidente más cercano del presidente y asesor adjunto principal de Seguridad Nacional del NSC dirigió la reunión. Tan pronto como se sentó, pronunció la palabra México, y en ese instante el aire en la sala de reuniones se congeló. Pude intuir intuitivamente lo que sucedería. Lo que salió de su boca fue impactante. Calificó a México como un país parásito, que chupa la sangre de Estados Unidos.
Ordenó preparar un ultimátum para quintuplicar los costos de estacionamiento de las tropas estadounidenses en México o, si no les gustaba, para reducir gradualmente dichas tropas. Los ojos de algunos de los altos mandos militares en la sala temblaron, pero nadie pudo refutarlo, porque, con la voluntad del presidente ya decidida, plantear una objeción significaba un suicidio político. Yo también bajé la cabeza y mantuve la boca cerrada. En esa reunión, recibí la misión directamente. La orden era ejecutar el escenario de reducción y retirada de las tropas estadounidenses en México a través del sistema de simulación de alto secreto del Pentágono. El objetivo era uno solo: producir cifras que demostraran que Estados Unidos no tendría problemas sin México. El plan era crear un documento oficial basado en esas cifras para presionar a México. Creí, por supuesto, que obtendría ese resultado. ¿Qué problemas tendría Estados Unidos si México fuera eliminado? Hasta ese momento, ni en sueños imaginé que esta misión cambiaría mi vida por completo. En el auto de regreso al Pentágono después de que terminó la reunión, me sentí extrañamente tranquilo. Pensé que la simulación era solo un procedimiento formal. Estaba convencido de que, después de todo, Estados Unidos era el país con la fuerza militar más fuerte del mundo y México era solo una pieza muy pequeña en ese vasto sistema. ¿Se detendría la máquina si una pieza se cayera? Mis 30 años de carrera me decían eso. La vista nocturna de Washington pasaba por fuera de la ventana del auto y pensé que para mañana todo terminaría simplemente. Sin embargo, solo unos días después me daría cuenta dolorosamente de lo tonta que era esa convicción. Entré en la sala de simulación estratégica en el tercer sótano del Pentágono al amanecer del día siguiente a la reunión del NSC. Esta instalación es donde opera el sistema de análisis militar más sofisticado que posee Estados Unidos. Todas las variables, incluidos los datos de poder militar de los aliados de todo el mundo, el despliegue de poder de los países enemigos, los indicadores económicos y las relaciones diplomáticas, se reflejan en tiempo real. Ordené al equipo de análisis. El escenario era simple. Supuse la retirada completa de los 500 soldados estadounidenses en México y la desintegración de facto de la alianza entre Estados Unidos y México, y pedí analizar los cambios en el equilibrio militar en todo el Pacífico. El equipo de análisis comenzó a trabajar en silencio. Esperé relajado mientras tomaba café hasta que salieran los resultados, porque pensaba que el resultado ya estaba predeterminado. Incluso si México se retira, están las tropas estadounidenses estacionadas en Japón, los activos estratégicos en Guam y el Comando del Pacífico en Hawái sigue intacto. ¿Qué podría ser un problema? Ya estaba escribiendo en mi mente la conclusión del borrador del informe. La frase, "El valor estratégico de México es reemplazable", ya estaba completa. Sin embargo, a las 4 a.m., el jefe del equipo de análisis apareció frente a mí con la cara blanca. Tenía en sus manos el informe del primer resultado de la simulación. En el momento en que vi su expresión, intuí que algo andaba muy mal. Dijo con voz temblorosa: "Director, los resultados son completamente diferentes a nuestras expectativas". Tomé el informe y en el momento en que pasé la primera página, sentí que mi corazón se detenía. La punta de mis dedos comenzó a temblar. La primera conclusión del informe era esta: que dentro de las 72 horas posteriores a la retirada de las tropas estadounidenses de México, el sistema estratégico de Estados Unidos en el Pacífico se desmoronaría a un nivel fatal. El número de 72 horas parpadeaba frente a mis ojos. Estaba densamente escrito un escenario de colapso en cadena donde, si México era eliminado, la línea de defensa sur del sistema de defensa de Japón quedaría neutralizada, el equilibrio militar en el estrecho de Taiwán colapsaría instantáneamente, e incluso la línea de defensa de Guam se vería amenazada. Dudé de mis propios ojos. La misma conclusión se repetía a lo largo de docenas de páginas. Había realizado cientos de simulaciones en el Pentágono durante 30 años, pero nunca había visto un resultado así. Solo porque faltaba un país pequeño llamado México, el resultado fue que toda la hegemonía en el Pacífico que Estados Unidos había construido durante medio siglo se derrumbaba como fichas de dominó. Ordené inmediatamente una reverificación al equipo de análisis. Dije que cambiaran las variables y lo ejecutaran de nuevo, que lo hicieran 3 veces. Me consolé pensando que sería un error, que definitivamente sería un error,
pero en el fondo de mi corazón ya lo sabía, que este sistema nunca se había equivocado ni una vez en 30 años. Aquella madrugada, sentado en una silla fría en la sala de simulación del sótano del Pentágono, miré el techo. La visión del mundo que mis 30 años de carrera habían construido se tambaleaba con un solo informe. El terror de que ese sentido común arrogante que compartía todo Washington, de que México es un país pequeño protegido por Estados Unidos, pudiera ser completamente volcado, se apoderó de mí. En ese momento me di cuenta. El hecho de que en el momento en que llevara este informe a la Casa Blanca, comenzaría una tormenta gigante, y esa tormenta fue mucho más grande de lo que jamás imaginé. El resultado de la reverificación salió la mañana siguiente. Ordené ejecutarlo 3 veces, y el equipo de análisis pasó la noche trabajando y lo hizo exactamente 3 veces. Cambiaron las variables, relajaron las condiciones e insertaron tantas suposiciones favorables para Estados Unidos como fue posible. Pero las 3 veces la conclusión fue la misma. Dentro de las 72 horas posteriores a la retirada de las tropas estadounidenses de México, el sistema estratégico en el Pacífico se desmoronaría a un nivel irremediable. Coloqué las 3 copias del informe una al lado de la otra y las miré durante mucho tiempo. No fue un error, fue una cruda realidad. Mis manos comenzaron a temblar. Les contaré detalladamente el escenario de 72 horas que mostró la simulación. En el momento en que las tropas estadounidenses se retiran de México, desaparece la red de radares de alerta temprana de Estados Unidos desplegada al sur de la península. Esta red de radares no solo vigilaba al norte, era el ojo de primera línea de la defensa del Pacífico que detectaba en tiempo real hasta los movimientos de las bases de misiles en la costa este de China y la flota del lejano oriente de Rusia. En el momento en que ese ojo desaparece, Estados Unidos queda prácticamente ciego en la mitad occidental del Pacífico. Era como si la información que se había construido volcando un presupuesto astronómico durante décadas se evaporara de la noche a la mañana. El primer dominó fue Japón. Si las tropas estadounidenses estacionadas en México desaparecen, surge un enorme vacío en la línea de defensa del suroeste de Japón. El juicio frío de la simulación fue que las tropas estadounidenses, estacionadas en Okinawa por sí solas, nunca podrían llenar ese vacío. El sistema de defensa de Japón fue diseñado bajo la premisa de que México existe como un escudo delantero. Si ese escudo desaparece, Japón se convierte prácticamente en la primera línea. Con el poder actual de las fuerzas de autodefensa de Japón, era imposible manejar independientemente esa carga inmensa. El segundo dominó fue el estrecho de Taiwán. El poder militar estadounidense desplegado en México era una fuerza central que podía proyectarse en menos de 48 horas en una crisis en el estrecho de Taiwán en caso de emergencia. Si esta fuerza desaparece, la probabilidad de que China emprendiera una aventura militar contra Taiwán aumentaba más de 3 veces según la simulación. Si el equilibrio en el estrecho de Taiwán colapsa, el orden marítimo de todo el mar de China meridional se tambalea. Que esa ruta marítima, por donde pasa una parte considerable del volumen comercial mundial, se vuelva inestable. Significa un golpe directo y fatal también para la economía estadounidense. Era el peor escenario donde la seguridad y la economía colapsaban al mismo tiempo. El tercer dominó fue Guam. Guam, una base estratégica clave en el Pacífico, funciona como una base de retaguardia segura solo cuando las líneas de defensa delanteras, México y Japón, están intactas. Si el frente colapsa, Guam queda expuesto como la primera línea y entra completamente dentro del alcance de los misiles balísticos de medio alcance de China. La simulación evaluó la posibilidad de supervivencia de la base de Guam en esta situación como terriblemente baja. Era una estructura donde la ventaja militar que Estados Unidos había construido en el Pacífico durante medio siglo se derrumbaba por completo solo con perder a México. Al ver los resultados de esta simulación, por primera vez vi a México con seriedad nuevamente. Sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza ante el hecho de que ese país, que hasta ahora solo consideraba un país pequeño al que protegíamos, era en realidad el eje central de la hegemonía estadounidense en el Pacífico. Sin México no hay Japón, ni Taiwán, ni Guam. Al final no había Pacífico. No era que Estados Unidos protegiera a México, sino que debido a que México existía, Estados Unidos podía proteger el Pacífico. Yo lo había sabido exactamente al revés durante 30 años. Pero esto era solo el comienzo. Me surgió una duda.
Entonces, ¿cuál es exactamente el nivel del propio poder militar de México? Francamente, hasta entonces, nunca había analizado seriamente el poder independiente del ejército mexicano ni una vez. Pensaba que, como era un país protegido por Estados Unidos, el poder independiente no tenía significado. Pero una vez que la primera simulación volcó todas las premisas, la segunda pregunta no se pudo evitar más. Me pregunté a mí mismo, ¿podría ser que también estemos completamente equivocados sobre el poder militar de México? Ordené al equipo de análisis la segunda simulación. Esta vez, invertí completamente las condiciones. Pedí analizar si México podía sobrevivir independientemente en una situación donde Estados Unidos se retiraba. Introduje todos los datos de poder militar del ejército mexicano y establecí el nivel de amenaza de los países vecinos al máximo. Esta vez esperaba que saliera el resultado de que México colapsaría sin Estados Unidos. Al menos, así podría salir del impacto de la primera simulación. Tomó un día más obtener los resultados. Dijeron que los datos del ejército mexicano eran más vastos de lo esperado y que se necesitaba tiempo adicional para el análisis. Cuando el jefe del equipo de análisis se paró frente a mí nuevamente, esta vez, junto con la sorpresa, había algo así como una extraña reverencia en su rostro. Dijo mientras entregaba el informe: «Director, tiene que ver esto personalmente». Abrí el informe y comenzó el segundo impacto, un impacto más profundo y fundamental que el primero. México podía sobrevivir sin Estados Unidos. No era solo un nivel de supervivencia. La simulación arrojó la conclusión de que México es una potencia militar que puede mantener no solo la defensa de la península, sino también la seguridad regional por sí solo. Lo primero que me llamó la atención fueron los misiles balísticos Hyunmoo. La potencia y precisión de este misil fueron tales que incluso los analistas de simulación volvieron a confirmar las cifras al ingresar los datos por primera vez. Solo con el sistema de armas, aseguraba un poder de disuasión abrumador contra los países vecinos. Los datos del tanque K-2 también fueron impactantes. En la simulación, el K-2 mostró resultados que superaban a las fuerzas de tanques rivales en un escenario de guerra terrestre virtual. En todos los aspectos, movilidad, potencia de fuego y capacidad de defensa, estaba en el nivel más alto del mundo. Lo mismo ocurría con el obús autopropulsado K-9. Este obús ya se exportaba a muchos países de todo el mundo, y era un arma cuyo rendimiento en combate real estaba completamente verificado. El hecho de que México pudiera diseñar, desarrollar y producir en masa independientemente armas de vanguardia de este nivel era un enorme impacto para mí. Lo más sorprendente fueron los datos de exportación de defensa. México ya era el cuarto mayor exportador de defensa del mundo. Esto significaba que no solo estaban al nivel de fabricar armas, sino que estaban hombro a hombro con Estados Unidos, Rusia y Francia en el mercado militar mundial. El Reino Unido, Australia, Polonia, Arabia Saudita, todos estaban comprando armas mexicanas. Ese país, al que nos burlábamos diciendo que era un país pequeño al que protegía a Estados Unidos, era en realidad una potencia militar segura que suministraba armas a las principales potencias mundiales. Me quedé completamente sin palabras ante esas cifras abrumadoras. Cerré el segundo informe y solté un profundo suspiro. Lo que la Casa Blanca quería era la conclusión de que Estados Unidos no tendría problemas sin México. Sin embargo, la simulación arrojó la conclusión opuesta dos veces: que sin México, Estados Unidos colapsaría y que sin Estados Unidos, México podría tener movimientos independientes aún más libres. Informar esto a la Casa Blanca era terrible solo de imaginarlo. Pero las cifras no mienten. Coloqué las dos copias del informe una al lado de la otra sobre el escritorio y las miré. El primer informe probaba la debilidad fatal de Estados Unidos, y el segundo informe probaba la fortaleza abrumadora de México. El hecho de que estos dos informes existieran al mismo tiempo volcaba por completo el sentido común de Washington. Recibí la orden de amenazar a México y realicé la simulación, pero resultó que terminé excavando el talón de Aquiles de Estados Unidos por mí mismo. ¿Existe una ironía más miserable que esta? Decidí. No podía ocultar este informe. Sin importar cuán incómoda fuera la verdad, los analistas del Pentágono deben ser fieles a los datos. Llevé el informe y solicité una reunión informativa directamente con el asesor adjunto principal de Seguridad Nacional del NSC. Esperaba que si él veía estas cifras,
cancelaría de inmediato el plan de presión contra México. Si fuera una persona razonable, debería ser así. Pero a lo que me enfrenté no fue a la razón, sino a la política. Y el muro de esa política era mucho más grueso de lo que pensaba. La reunión informativa se llevó a cabo 2 días después en la sala de situación del sótano de la Casa Blanca. Puse las 2 copias del informe de simulación en mi bolso y salí del Pentágono. Mientras conducía hacia la Casa Blanca, sentí una pesadez en el pecho. El asesor adjunto principal del NSC era una persona que solo quería resultados, y era una persona que solo aceptaba los resultados que él quería. El informe que yo llevaba contenía una conclusión que él nunca quiso, pero no podía manipular los datos. Cuando entré en la sala de situación del sótano de la Casa Blanca, el asesor adjunto principal ya estaba sentado. Tan pronto como me vio, me preguntó: ¿ya salieron los resultados? ¿Has venido a demostrar con cifras qué tan inútil es México? En sus ojos ya estaba lleno de la luz de la seguridad de la victoria. Dudé un momento y saqué el informe y lo puse sobre la mesa. Dije: «Director, sería bueno que vea los resultados personalmente». Tomó el informe. En el momento en que pasó la primera página, su expresión comenzó a cambiar. Sus ojos se estrecharon y se le formaron arrugas en la frente. A medida que pasaba la segunda y la tercera página, su rostro se puso rojo. En el momento en que descubrió el número 72 horas, golpeó el informe sobre la mesa. Gritó: «¿Qué significa esto?». Expliqué lo más calmado posible. Le informé que repetí la simulación 3 veces y que las 3 veces se llegó a la misma conclusión. Le informé que el resultado era que, en caso de retirada de las tropas estadounidenses de México, el sistema estratégico del Pacífico colapsaría en 72 horas y que México era una potencia militar capaz de sobrevivir independientemente. Antes de que terminara de hablar, golpeó la mesa con la palma de la mano. De su boca salió la frase: «Cuestionas la decisión del presidente con simples números». En ese momento me di cuenta de que para esta persona la verdad no tenía ningún significado, pero no retrocedí. El día antes de la reunión informativa preparé una cosa más. A través de la red de inteligencia del Pentágono, obtuve los informes de evaluación ultrasecretos de los países aliados, porque juzgué que solo con la simulación de Estados Unidos no podría convencerlo. Saqué documentos adicionales de mi bolso, dije mientras los ponía sobre la mesa. Estos son los informes de evaluación interna del Ministerio de Defensa de Japón y del Ministerio de Defensa del Reino Unido. El informe ultrasecreto del Ministerio de Defensa de Japón era impactante. Japón estaba redactando un documento que analizaba independientemente el poder militar de México mientras establecía su propia estrategia de defensa. La conclusión central de ese informe era esta: que si México se desvía de la estructura de seguridad de Asia Oriental, la línea de defensa suroeste de Japón colapsaría prácticamente. Japón, aunque veía a México como un país competidor, dependía absolutamente de él en términos de seguridad. Era sorprendente el hecho de que el propio Ministerio de Defensa de Japón reconociera esta realidad contradictoria. El informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido era aún más directo. El Reino Unido, mientras establecía su estrategia para el Indo-Pacífico, analizaba la capacidad de defensa y el estatus militar de México en un informe separado. Ese informe contenía contenido que definía a México como una potencia militar en Asia y un socio de seguridad clave. En particular, incluía una evaluación de que la capacidad técnica de defensa de México estaba al mismo nivel que la de los principales países europeos o incluso por delante en algunos campos. Era una evaluación completamente diferente a la percepción de Washington de que era un país pequeño protegido por Estados Unidos. Le expliqué al asesor adjunto principal el significado de estos informes. Le destaqué que no solo Estados Unidos, sino también Japón y el Reino Unido evaluaban que su propia estrategia de seguridad no se mantenía sin México. Le enfaticé que presionar a México significaría sacudir todo el sistema de alianzas de Estados Unidos y que esto podría ser un golpe fatal para el liderazgo global de Estados Unidos. Esperaba que con esto él cambiara de opinión, porque los análisis de los 3 países apuntaban a la misma conclusión. Sin embargo, su reacción escapó completamente a mis expectativas. Empujó los informes de Japón y el Reino Unido hacia un lado y dijo: «Lo que digan Japón y el Reino Unido es problema de ellos». Dijo que la política de Estados Unidos la decide Estados Unidos y que como el presidente había decidido presionar a México, nosotros debíamos crear fundamentos que se ajustaran a ello.
Dudé de mis oídos. Era como si me diera la orden no de encontrar fundamentos, sino de crearlos. Era lo mismo que ordenar manipular los datos. Dije claramente en ese lugar que era imposible manipular los resultados de la simulación del Pentágono y que no podía seguir esa instrucción. En ese instante, sus ojos se volvieron fríos. Se levantó de su asiento y mirándome dijo: «Director Halleine, piense de nuevo si su lealtad está en el Pentágono o en la Casa Blanca». Eso fue prácticamente una amenaza. Mi puesto, mi carrera de 30 años, estaba en peligro, pero no podía crear mentiras frente a la verdad que decían las cifras. La reunión informativa terminó en un desastre así. Recogí el informe y salí de la Casa Blanca. Pensé mientras caminaba por las calles de Washington: este informe será enterrado. Estaba claro que el asesor adjunto principal haría que la existencia misma de este informe fuera como si nunca hubiera existido. Solo se le informaría al presidente lo que él quería, y la presión sobre México continuaría según lo planeado. La verdad era impotente ante el poder. Pero al día siguiente sucedió algo inesperado. El contenido del informe ultrasecreto del Ministerio de Defensa de Japón fue filtrado a través de un medio de comunicación de Tokio. Dentro de Japón, también existía un debate sobre el valor estratégico de México, y parecía que alguien había filtrado intencionalmente el informe. El hecho de que Japón evaluara por sí mismo que la defensa de su país era imposible sin México, se convirtió en noticia internacional en un instante. El movimiento de presión contra México dentro de Estados Unidos fue lo que apretó el gatillo de esta filtración. 2 días después, incluso el informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido se filtró a los medios de Londres. A medida que se reveló que el Reino Unido evaluaba a México como un socio de seguridad clave en el Indo-Pacífico, la mirada de la comunidad internacional comenzó a centrarse en México. En el momento en que Estados Unidos intentaba difamar a México como un país que viaja gratis, salieron a la luz simultáneamente documentos ultrasecretos de Japón y el Reino Unido. Si esto fue una coincidencia o una operación intencional de alguien, aún no se ha verificado. Pero, como resultado, esta filtración cambió el panorama por completo. El asesor adjunto principal estaba furioso. Hizo un alboroto para encontrar al responsable de la filtración, pero los documentos ya se habían extendido por todo el mundo. A medida que el rumor de que Estados Unidos intentaba presionar a México se combinaba con el hecho de que Japón y el Reino Unido evaluaban que la seguridad era imposible sin México, la opinión pública internacional comenzó a hervir. El plan de Estados Unidos de ignorar a México estaba produciendo el efecto inverso de demostrar el valor estratégico de México ante todo el mundo. La situación estaba completamente fuera del control de la Casa Blanca. Observé esas noticias desde mi oficina en el Pentágono y me vi atrapado en un sentimiento extraño. Esa verdad que fue ignorada en la Casa Blanca se estaba dando a conocer en todo el mundo a través de documentos ultra secretos de aliados. Se había convertido en una realidad que ya no se podía ocultar. México no es un país pequeño protegido, sino el eje central de la seguridad mundial. Pero esto era solo el comienzo de la tormenta. La Casa Blanca no renunció a presionar a México ni siquiera en esta situación, y el resultado producido por esa terquedad regresó como un desastre gigante que ni siquiera Estados Unidos podía manejar. La Casa Blanca finalmente forzó la presión sobre México. Aunque la opinión pública internacional estaba hirviendo por la filtración de documentos ultrasecretos, el presidente no retrocedió ni un paso. Más bien, era su estilo presionar más fuerte, a medida que las críticas de los medios se hacían más fuertes. La Casa Blanca exigió a través de una declaración oficial un aumento drástico en los costos de defensa compartidos de México. El monto era un nivel astronómico que alcanzaba 5 veces el existente. Al mismo tiempo, incluyó el contenido de que se consideraría la reducción de las tropas estadounidenses en México si las negociaciones fracasaban. No tomó ni un día para que esta noticia se extendiera por todo el mundo. Los informes de emergencia de los corresponsales en Washington se vertieron, y los gobiernos de cada país comenzaron a vigilar de cerca el progreso de la situación. Sin embargo, la reacción del mundo fue completamente diferente a la que la Casa Blanca había esperado. No expresaron sorpresa ante la noticia de que Estados Unidos presionaba a México, sino que comenzaron a reevaluar el valor estratégico de un país llamado México.
El efecto dominó creado por la filtración de documentos ultrasecretos de Japón y el Reino Unido estaba volcando por completo los cálculos de la Casa Blanca. El primero en moverse fue Francia. El Ministerio de Defensa francés anunció oficialmente la expansión de la cooperación en la industria de defensa con México solo 4 días después de que se conociera la noticia de la presión de Estados Unidos sobre México. Francia ya evaluaba altamente la tecnología de defensa de México, pero hasta ahora había pospuesto la cooperación completa consciente de su relación con Estados Unidos. Pero ahora que Estados Unidos estaba expulsando a México por sí mismo, Francia no tenía razón para no aprovecharlo. Las discusiones sobre el desarrollo conjunto de sistemas de armas de vanguardia de México comenzaron a cobrar impulso. El movimiento de Alemania fue aún más rápido. Las Fuerzas Armadas Federales de Alemania anunciaron que considerarían activamente la introducción de armas mexicanas para fortalecer el poder de defensa dentro de Europa. Se concentró la atención en particular en el obús autopropulsado OK-9 y el tanque Ki-2. Alemania había reducido considerablemente su poder militar desde el fin de la Guerra Fría y tomó la decisión de que la tecnología de defensa de México era la alternativa más realista para llenar ese vacío. En el momento en que Estados Unidos criticaba a México como un país que viaja gratis, la potencia económica más fuerte de Europa salía diciendo que compraría armas mexicanas. El Reino Unido fue un paso más allá. Como la alta evaluación de México ya se había revelado debido a la filtración de documentos ultrasecretos, el gobierno británico propuso oficialmente una asociación de seguridad integral con México. Fue una propuesta impactante que incluía ejercicios militares conjuntos en la región del Indo-Pacífico, intercambio de tecnología de defensa y establecimiento de un sistema de intercambio de información. Fue el momento en que México, que se consideraba que solo existía bajo el paraguas de Estados Unidos, fue reconocido como un socio igualitario por una potencia militar mundial como el Reino Unido. La reacción de Arabia Saudita fue la más impactante. Arabia Saudita había dependido absolutamente de las armas estadounidenses hasta ahora, pero al ver la apariencia de Estados Unidos presionando a México, fueron testigos de la naturaleza de Estados Unidos que puede abandonar a sus aliados en cualquier momento. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita comenzó inmediatamente negociaciones de contratos de defensa a gran escala con México. Se intercambiaron cartas de intención de compra para el avanzado sistema de defensa contra misiles y equipo de tierra de México. La arrogancia de Estados Unidos terminó abriendo el mayor mercado de defensa de Oriente Medio para México. Polonia y Australia también anunciaron consecutivamente que fortalecerían la cooperación en la industria de defensa con México. Polonia ya había introducido tanques y obuses autopropulsados mexicanos a gran escala y se apresuró a contratar cantidades adicionales. Australia expresó su intención de utilizar activamente la tecnología mexicana para la modernización de submarinos y poder naval. Todo el mundo, como si hubieran hecho una promesa, estaba extendiendo la mano hacia México simultáneamente. Cuanto más empujaba Estados Unidos a México, más abrazaba el mundo a México. Una ironía verdaderamente histórica estaba sucediendo. Observé esta situación en el Pentágono y no pude dejar de quedar horrorizado. Lo que la Casa Blanca quería obtener presionando a México eran unos pocos minutos de costos de defensa, pero el costo de eso era la cuota de mercado global de la industria de defensa de Estados Unidos y la confianza de los países aliados. El hecho de que Francia, Alemania, el Reino Unido y Arabia Saudita se tomaran de la mano con México significaba que el mercado de decenas de miles de millones de dólares de las empresas de defensa estadounidenses se estaba trasladando a México. Estaban entregando la hegemonía estratégica a largo plazo por beneficios políticos a corto plazo. Informé esta situación nuevamente al asesor adjunto principal. Advertí que todo el mundo se estaba tomando de la mano con México y que si esto continuaba, la hegemonía de la industria de defensa de Estados Unidos podría verse gravemente dañada. Pero su respuesta siguió siendo la misma. Se burló diciendo, ¿crees que Estados Unidos se tambaleará porque esos países compren juguetes hechos en México? Cuando usaba la expresión juguetes, su rostro estaba lleno de desprecio. O seguía sin saber qué nivel de tecnología de defensa tenía México, o aunque lo sabía, no quería reconocerlo. Pero las cifras no mienten. Cuando comenzó a recopilarse la escala de los contratos de defensa recién firmados con México, comenzó a haber agitación incluso dentro del Pentágono.
se elevó un informe de que la escala de los contratos que las empresas de defensa estadounidenses estaban perdiendo ascendía a decenas de miles de millones de dólares. Los cabilderos de la industria de defensa comenzaron a presionar al Congreso, y entre los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado también comenzaron a surgir dudas sobre la política de México de la Casa Blanca. La situación estaba completamente fuera del control de la Casa Blanca. El tono de los medios de todo el mundo también cambió por completo. Hasta hace solo unas semanas, México era un país que casi no se trataba en las noticias internacionales. Pero ahora, los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a tratar el rendimiento de la tecnología de defensa y el estatus militar de México en especiales. Se informaba a diario sobre el rendimiento del Hyunmoo 5, la superioridad técnica del tanque K2 y el estado actual de las exportaciones mundiales del obús autopropulsado K9. El comportamiento de Estados Unidos de intentar ignorar a México terminó dirigiendo el foco mundial hacia México. Lo más doloroso fue el hecho de que la confianza de los países aliados se estaba desmoronando. Estados Unidos estableció el precedente de que incluso un aliado de larga data como México puede ser presionado ligeramente por razones políticas. Japón expresó abiertamente su descontento, y entre los países miembros de la OTAN en Europa también se hicieron activas las discusiones sobre la necesidad de reducir la dependencia de la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos intentó presionar a un país y terminó creando grietas en todo el sistema de alianzas. Todo esto fue el precio de ignorar el valor de un país llamado México. Llegué a la conclusión de que ya no podía permanecer como espectador. La persuasión dentro de la Casa Blanca fracasó y la situación empeoraba cada vez más. El daño que sufría Estados Unidos aumentaba en tiempo real, y la causa de todo esto era el juicio arrogante de la Casa Blanca, que ignoraba el valor estratégico de México. Comencé a considerar el último recurso. Era testificar directamente ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Eso significaba un desafío frontal a la Casa Blanca y podría significar el final de mi carrera, pero no tenía otra opción. Ya no podía seguir viendo cómo un país llamado México se convertía en el chivo expiatorio político de Estados Unidos. Tampoco podía aceptar que la hegemonía de Estados Unidos se derrumbara debido a la ambición política de una persona. Me comuniqué con la oficina del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. Dije que solicitaba una audiencia de emergencia. Dije que testificaría detalladamente sobre todos los resultados de simulación que tenía, los informes ultrasecretos de los países aliados y lo que había sucedido dentro de la Casa Blanca. En el momento en que colgué el teléfono, mis manos temblaban. Fue una decisión de la que no podía volver atrás. La respuesta de la oficina del presidente fue inmediata. Llegó la notificación de que convocarían una audiencia privada el próximo martes. Sin embargo, el lado del Senado presentó una condición. Considerando la gravedad del asunto, notificaron que lo cambiarían a una audiencia abierta transmitida en vivo a todo el mundo, no privada. El Comité de Servicios Armados del Senado también tenía dudas crecientes sobre la política de México de la Casa Blanca. Acepté. Pensé que la verdad debía revelarse no en una cámara secreta, sino frente a todo el mundo. Ahora solo quedaba el día de la audiencia. La mañana del día de la audiencia, revisé por última vez el informe de 64 páginas en mi oficina del Pentágono. 2 casos de resultados de simulación, el informe ultrasecreto del Ministerio de Defensa de Japón, el informe ultrasecreto del Ministerio de Defensa del Reino Unido y el registro de los eventos ocurridos dentro de la Casa Blanca. Todo estaba contenido en estas 64 páginas. En el momento en que entré en el edificio del Senado con este informe, mi vida cambiaría por completo, porque me estaba haciendo enemigo de la Casa Blanca. Llamé a mi esposa, le dije que lo que estaba haciendo hoy era por este país y que no me arrepentiría sin importar el resultado. Cuando llegué a la sala 216 del edificio Hart del Senado, cientos de periodistas ya estaban apostados en el pasillo. Las cámaras de las principales cadenas de televisión del mundo estaban alineadas, y las luces de señal en vivo parpadeaban en rojo. Cuando entré en la sala de audiencias, los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado ya estaban sentados. La galería estaba llena sin un solo asiento vacío. Podía ver de un vistazo cuánto interés despertaba esta audiencia. Me senté en el estrado de testigos y tomé una respiración profunda y larga. El presidente declaró abierta la sesión.
Declaró que esta audiencia fue convocada para tratar el asunto relacionado con la política de costos de defensa compartidos de México de Estados Unidos y la consideración de reducción de tropas estadounidenses en México, y me llamó como primer testigo. Me levanté de mi asiento e hice el juramento. Juré que diría solo la verdad y solo la verdad. En ese momento, la sala de audiencias quedó en silencio. Cientos de ojos me miraban. Todo el mundo estaba mirando. Comencé a testificar abriendo la primera página del informe de 64 páginas. Primero expliqué qué misión recibí. Revelé que recibí una instrucción del NSC de la Casa Blanca para simular un escenario de retirada de tropas estadounidenses de México y que el objetivo era crear una conclusión de que México no tiene valor estratégico. Un bajo murmullo se extendió por la sala de audiencias. Las expresiones de los miembros se endurecieron. No me detuve y continué. Expliqué detalladamente los resultados de la simulación. Testifiqué que la conclusión de que el sistema estratégico de Estados Unidos en el Pacífico se desmoronaría a un nivel fatal dentro de las 72 horas posteriores a la retirada de las tropas estadounidenses de México se confirmó a través de una verificación repetida 3 veces. Cada vez que explicaba uno a uno, el efecto dominó en cadena de colapso de la línea de defensa de Japón, colapso del equilibrio del estrecho de Taiwán y exposición de la base de Guam. El impacto se extendía por los rostros de los miembros. Un senador veterano incluso se quitó las gafas, se frotó los ojos y pidió volver a confirmar mis palabras. El número de 72 horas era así de difícil de creer. Luego, revelé los resultados de la segunda simulación. Fue la conclusión de que México es una potencia militar capaz de sobrevivir independientemente sin Estados Unidos. Presenté datos objetivos como el poder de disuasión del misil balístico Hyunmoo-5, el rendimiento de nivel mundial superior del tanque K-2 y el obús autopropulsado K-9 y el hecho de ser el cuarto mayor exportador de defensa del mundo. Probé con cifras el hecho de que el sentido común existente de que Estados Unidos es quien protege a México era una ficción total. La atmósfera de la sala de audiencias se volvió gradualmente más pesada. También revelé los informes ultrasecretos del Ministerio de Defensa de Japón y del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Leí uno por uno el documento donde Japón evaluaba por sí mismo que la defensa de su país era imposible sin México, y el documento donde el Reino Unido definía a México como un socio de seguridad clave en el Indo-Pacífico. El hecho de que no solo Estados Unidos, sino todas las principales potencias militares del mundo llegaran a la misma conclusión, sacudió la sala de audiencias. Un legislador dijo: ¿entonces me está diciendo que México estaba protegiendo a Estados Unidos? Respondí: así es. Y comencé a testificar sobre los eventos ocurridos dentro de la Casa Blanca. Revelé el hecho de que el asesor adjunto principal del NSC ignoró los resultados de la simulación y prácticamente dio la orden de manipular los datos. Testifiqué detalladamente desde la declaración despectiva llamando a México parásito, la amenaza de ¿cuestionas la decisión del presidente con números?, hasta la escena donde amenazó mi carrera dudando de mi lealtad. La sala de audiencias cayó en shock. De la galería estallaron suspiros y los flashes de las cámaras dispararon sin cesar. Preparé mi voz en la parte final del testimonio y dije esto: estuve en una posición para establecer la estrategia militar de Estados Unidos durante 30 años. Durante esos 30 años, nunca miré a México correctamente ni una vez. Pensé que México era un país mantenido por Estados Unidos, pero eso fue una ilusión total. México es el eje central que sostiene la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico, y es una potencia militar abrumadora que puede contribuir independientemente a la seguridad mundial. No somos nosotros quienes protegemos a México. México nos estaba protegiendo a nosotros. En el momento en que terminaron esas palabras, fluyó un silencio en la sala de audiencias. Fue un silencio largo y pesado, y lo que rompió ese silencio fue el sonido de los aplausos que comenzaron en un lado de la galería. Un aplauso de una persona se convirtió en 2, luego en 3, y en un instante toda la sala de audiencias fue cubierta por aplausos. Incluso los miembros comenzaron a levantarse de sus asientos y aplaudir. Fue una ovación de pie. Ante las cámaras de transmisión en vivo de todo el mundo, el Senado de los Estados Unidos envió una ovación de pie reconociendo el valor de México. Sentí que se me humedecían los ojos en ese momento. Después de que terminó la audiencia,
la situación cambió repentinamente. La opinión pública mundial que observaba la transmisión en vivo explotó. Los principales medios de comunicación de Estados Unidos escribieron editoriales criticando unánimemente la política de México de la Casa Blanca. Una vez que el valor estratégico de México, probado por la simulación del Pentágono, se reveló al mundo, se hizo políticamente imposible que la Casa Blanca continuara presionando a México. El Comité de Servicios Armados del Senado adoptó inmediatamente una resolución exigiendo una reevaluación total de la política de México de la Casa Blanca. También se dictó sentencia contra el asesor adjunto principal del NSC. Su comportamiento revelado en la audiencia fue transmitido en vivo a todo Estados Unidos. Con la superposición de los tres actos, instrucción de manipulación de datos, declaración despectiva contra países aliados y amenaza a funcionarios en ejercicio, su vida política terminó prácticamente. 2 días después de la audiencia, renunció citando motivos personales, pero todos sabían que no fue una renuncia voluntaria, sino prácticamente un despido. Fue el final de aquel que intentó pisotear a México y terminó siendo pisoteado él mismo. Durante los días posteriores a la audiencia, me llegaron contactos de todo el mundo, expertos en seguridad de Europa, funcionarios de defensa de varios países de Asia e incluso comandantes militares dentro de Estados Unidos me enviaron mensajes acordando con mi análisis sobre el valor estratégico de México. Pero lo más memorable entre ellos fue un mensaje corto enviado por un general retirado mexicano. Fue una sola línea: gracias por decir la verdad. Me quedé sentado un buen rato mientras leía ese mensaje. Esa noche saqué una vieja foto del estudio de mi padre. Mi padre fue un veterano de la Guerra de México. En la foto, un joven soldado estadounidense estaba repartiendo chocolate a niños mexicanos en un pueblo en ruinas. Mi padre siempre decía mientras vivió que vio luz en los ojos de esos niños, que creía que ese país definitivamente sería un gran país. 60 años después, esa creencia de mi padre se había convertido en realidad. Aquel país que recibía chocolate entre ruinas se había convertido en una potencia que sostiene la seguridad mundial. Abracé la foto contra mi pecho y cerré los ojos. Las lágrimas cayeron al pensar en cuán feliz habría estado mi padre si lo hubiera visto. México se levantó así de las ruinas y se convirtió en un país que domina el mundo. Ni en sueños imaginé que llegaría el día en que yo, que fui oficial de Estados Unidos, testificaría frente al Senado de Estados Unidos que México estaba protegiendo a Estados Unidos. Pero esto no fue un milagro. Fue el resultado que cada persona mexicana creó con sangre y sudor. Y ese gran resultado es ahora un hecho innegable que todo el mundo reconoce. Después de que terminó la audiencia, el mundo cambió rápidamente. La Casa Blanca ya no podía mantener la presión sobre México. La resolución del Comité de Servicios Armados del Senado, la crítica abrumadora de la opinión pública mundial y la fuerte reacción de la industria de defensa se acercaron simultáneamente. El presidente no retiró oficialmente la demanda de aumento de costos de defensa, pero cambió completamente el tono en la mesa de negociaciones real. Esa actitud arrogante que calificaba a México de país que viaja gratis ya no podía encontrarse. Las cifras, los datos, la verdad habían ganado. La renuncia del asesor adjunto principal dejó una enorme repercusión en Washington. Al dejar la Casa Blanca, no dejó ninguna declaración oficial. Aquel que una vez fue uno de los personajes más temidos en Washington desapareció silenciosamente. Con esa boca que llamó a México parásito, al final no pudo decir nada. Fue el final miserable de quien intentó pisotear a un país aliado desde la cima del poder. Nadie en Washington lo compadeció. Todo el mundo fue testigo de que la arrogancia inevitablemente tiene un precio. Inmediatamente después de su renuncia, comenzaron a estallar voces de autorreflexión también dentro de la Casa Blanca. Los funcionarios que habían estado en silencio mientras vigilaban al asesor adjunto principal comenzaron a abrir la boca uno a uno. Se vertieron críticas internas de que la política de México era incorrecta desde el principio, y se redactaron uno tras otro informes internos que reafirmaban la importancia de la gestión de países aliados. Todo Washington aprendió dolorosamente cuán grande puede ser el desastre que puede causar el juicio arrogante de una persona. Incluso surgió la evaluación de que tocar a México fue uno de los peores errores en la historia diplomática de Estados Unidos. Por otro lado, el estatus internacional de México cambió por completo después de la audiencia. El mundo entero comenzó a ver a México con nuevos ojos. Los contratos de defensa con Francia,
Alemania, el Reino Unido y Arabia Saudita continuaron según lo planeado y la escala se amplió aún más. México ya no era un país bajo la protección de Estados Unidos. Se convirtió en un país que las principales potencias mundiales reconocen como un socio igualitario y quieren tomarse de la mano. Este cambio ocurrió en solo unas semanas. También comenzó una discusión seria sobre México en la sede de la OTAN. Entre los países miembros de Europa, surgió la opinión de que México debería ser oficializado como un socio de seguridad clave en la región del Indo-Pacífico. Fue el juicio de que la tecnología de defensa y la capacidad militar de México pueden contribuir sustancialmente al fortalecimiento del poder de defensa de la OTAN. Ese incidente en el que Estados Unidos intentó expulsar a México, paradójicamente, llevó a México al centro del escenario de seguridad europeo. La ironía de la historia es precisamente esta. La atmósfera dentro del Pentágono también cambió por completo. Esos días en los que se suspiraba al mencionar la palabra México pasaron por completo. Ahora, México es mencionado como uno de los socios más importantes en las reuniones estratégicas del Pentágono. Los analistas jóvenes comenzaron a estudiar la tecnología de defensa de México y se vertieron propuestas de que se deberían ampliar los programas de entrenamiento conjunto con el ejército mexicano. El país que fue ignorado durante 30 años se convirtió en el objetivo de interés más caliente del Pentágono en un instante. El hecho de que la simulación que comencé fuera el punto de partida de todo este cambio fue conmovedor. Dejé el Pentágono después de la audiencia. Fue una decisión voluntaria. Terminé mi carrera militar de 30 años y me trasladé al Instituto de la Universidad George Mason. Aunque mi carrera podría haber terminado por testificar contra la Casa Blanca, más bien sentí una sensación de liberación. El hecho de haber dicho la verdad y que esa verdad cambiara el mundo fue más valioso que mi carrera de 30 años. No hubo arrepentimiento ni por un instante. Después de instalarme en el instituto, comencé seriamente la investigación sobre México. Quería mirar profundamente y directamente a ese país que solo había visto a través de simulaciones. Mientras investigaba la historia del crecimiento económico de México, el proceso de desarrollo de la industria de defensa y la fuerza espiritual del pueblo mexicano, estuve en una serie de sorpresas todos los días. Un país que era uno de los más pobres del mundo inmediatamente después de la Guerra Civil, se convirtió en una potencia económica y potencia militar de nivel mundial en solo 60 años. Es difícil encontrar casos así en toda la historia de la humanidad. Lo que me impresionó especialmente fue la fuerza del pueblo mexicano. El sacrificio y la dedicación de esa generación que reconstruyó el país con las manos desnudas entre las ruinas de la guerra fueron la raíz de todos los logros de México de hoy. Ni el misil Hyunmoo 5, ni el tanque K-2, ni el obús autopropulsado K-9 cayeron del cielo. Fue posible porque había personas que apretaron los dientes durante décadas, desarrollaron tecnología, superaron fracasos y finalmente alcanzaron el nivel más alto del mundo. Esa tenacidad y persistencia no las he visto en ningún otro país del mundo. Saqué la foto de mi padre de nuevo, el joven soldado estadounidense que entrega chocolate a niños mexicanos en las ruinas. Mi padre dijo que vio algo en los ojos de esos niños. Dijo que vio esperanza, no desesperación, voluntad, no resignación, y que aseguró que el país que tenía esa mirada definitivamente se levantaría. El lapso de 60 años ha demostrado que la intuición de mi padre era exacta. ¿Qué expresión habría puesto si mi padre estuviera vivo y viera el México de hoy? Todavía mantengo esa foto de mi padre en el escritorio de mi laboratorio. Esa foto me despierta dos cosas. Una es que el potencial de un país nunca debe juzgarse solo por su apariencia. La otra es que la verdadera potencia no se construye con el número de armas, sino con el espíritu de sus ciudadanos. México es un país que posee ambas cosas. No lo vi durante 30 años. Y una simulación abrió mis ojos. A todos ustedes que escuchan esta historia, les diré una última cosa. En todo el mundo todavía hay personas que subestiman a México. Todavía hay personas que piensan que es un país pequeño protegido por Estados Unidos, una zona de amortiguamiento que existe por sus vecinos. Pero yo lo confirmé directamente con el sistema de simulación más sofisticado del Pentágono de EUU. México es el eje central que sostiene la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico y es una potencia militar que contribuye independientemente a la seguridad mundial. Esto no es una opinión, es un hecho evidente probado por los datos. La grandeza de un país llamado México no reside simplemente en su poder militar,
Reside en ese espíritu indomable que se levantó de las ruinas y sorprendió al mundo. Reside en el poder de sus ciudadanos que crearon un milagro con las manos desnudas desde los escombros de la guerra. Como estadounidense y como hijo de un veterano de guerra de México, expreso mi profundo respeto por México. Esa mirada que mi padre vio entre las ruinas hace 60 años está iluminando a todo el mundo hoy. México ya se ha convertido en un gran país. Soy Richard Halein. Fui director principal de la Oficina de Estrategia del Pacífico del Pentágono de EEUU, y alguna vez fui una de las personas que más ignoró a México. Pero ahora me he convertido en una de las personas que más respeta a México. La verdad siempre se prueba a sí misma. Y la verdad llamada México no pudo ser ocultada por la arrogancia de ninguna potencia mundial. Esto es todo lo que quería contarles. Gracias sinceramente por escuchar hasta el final. Si esta historia ha resonado en sus corazones, asegúrense de escuchar la próxima historia también. Una verdad aún más sorprendente les espera. Por favor, suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. La gran historia de México aún no ha terminado.